Queridos amigos, 21 horas con 32 minutos. Estamos aquí en su programa Sobre la Mesa. Está lloviendo en la ciudad de La Paz a estas horas de la noche y estamos en pleno noviembre y llueve. Cómo se está modificando el clima en estos últimos años. Quiero decirle que había una gran expectativa por esto que íbamos a escuchar, ver los bolivianos a propósito del famoso video del señor Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Bueno, no hubo tal. Yo personalmente le doy 48 horas al señor Luis Fernando Camacho para que tome en serio las cosas que significan, las cosas que debe tomar en serio, como es el tema de la democracia en el país. Yo le doy 48 horas al señor Camacho porque es muy importante hacer las cosas de manera seria. Le digo esto porque todo el mundo estuvo esperando, no sé qué es lo que ocurrió, por eso hemos invitado hoy día también al diputado Gonzalo Barrientos, que es de la misma organización política, para que nos cuente qué pasó con esta información que debía brindarle todo el país. Estaba esperando a ver cuál era ese as bajo la manga que parece que obviamente no lo tenía. Vamos a tener un programa interesante, vamos a hacer este análisis de estos días que estamos viviendo los bolivianos, tensiones, desafíos, de lo que significa este clima que está viviendo el boliviano después de este 20 de octubre cuando se realizaron las elecciones generales. Así que yo le pido que se acomode bien para que nos siga en el programa de esta noche y para que también usted vaya teniendo información importante para poder tomar sus decisiones. Comenzamos. Bien, estamos ya con nuestros invitados, estamos también esperando que llegue el viceministro de Seguridad Ciudadana, don Wilfredo Chávez, que debe estar al llegar nada más unos minutitos para que él también nos acompañe en el programa. Voy a presentarle, está el diputado Gonzalo Barrientos, al que le agradezco enormemente porque sé cómo está el poder llegar a veces a un destino en estos días, pero claro, ya en la noche va bajando también esta obstrucción que se tiene todos los días desde el 20 de octubre. Diputado, buenas noches, gusto de tenerlo acá. Gracias, muy buenas noches, un saludo cordial a los amigos que nos acompañan en el panel y muy buenas noches a todos los amigos y amigas del programa. Eduardo Paz, él es analista, es sociólogo específicamente, nos va a ayudar también en el análisis para entender y para graficar más o menos cómo se están moviendo las fuerzas políticas. Nunca nos imaginamos, querido Eduardo, y luego vamos a hablar de eso, que se tornara en un escenario tan complicado, ¿no? El doctor Franklin Gutiérrez, que lo tengo aquí de tiempito, pero siempre es bienvenido. Franklin, gracias, buenas noches. Lorena, gracias por la invitación. Y bueno, enseguida va a llegar, le decía yo, el viceministro de Seguridad Ciudadana, que también nos va a acompañar en el programa con algunas reflexiones. Es importante que hagamos un recuento de lo que ha pasado. Hemos ido a las elecciones generales este 20 de octubre. En fin, ha llegado un momento el día de este 20 de octubre, entre 7 y 8 de la noche, donde este famoso TREP, que ya se ha vuelto famosísimo, se detiene. Ese es el meollo de todas las cosas y cómo ha desatado una simple decisión en una hecatombe a nivel político de nuestro país y por supuesto a nivel social. Eduardo, ¿cómo evalúas tú lo que ha sucedido? Mira, estábamos conversando contigo mismo antes de las elecciones, ¿verdad? No, el día después, posterior, el día sí. posterior de las elecciones. Bueno, pero ya a estas, ya son 2 semanas, ¿no es cierto? Ya a esta altura, bueno, realmente estamos viendo escenarios inesperados de lo que está sucediendo en el país. ¿Qué me dices? Bueno, en ese momento, el día después de las elecciones, el 21 de octubre, en el análisis que hacíamos estaba un hecho que marca la coyuntura política y electoral del país, que era la votación de Carlos Mesa en Santa Cruz.
yo lo señalaba muy claramente, que este hecho definitivamente movía todo el tablero, sobre todo porque era el único lugar donde de una manera muy clara había ganado Carlos Mesa, sobre todo tomando en cuenta la votación que tiene Santa Cruz. Así es, ¿no? así es. Entonces, ese dato era definitivo y muy importante, y a partir de ese momento se han ido desarrollando una serie de procesos, tanto en la oposición como en el oficialismo, pero también señalábamos en ese momento que este hecho de la votación de Mesa en Santa Cruz significaba una serie de condicionamientos a Mesa por parte del poder fáctico que tiene el Comité Cívico Cruceño. Y esto efectivamente se ha producido de esa manera porque inmediatamente el propio presidente del Comité Cívico había planteado el poder inclusive posesionar en Santa Cruz a Carlos Mesa el día miércoles. Esta fue una sorpresa muy grande, pero paulatinamente este hecho fue ralentizándose. Formaron la famosa coordinadora de la defensa de la democracia con varios dirigentes políticos de diferentes tiendas. Estaban dos gobernadores y estaban precisamente quienes tienen el poder del Comité Cívico de Santa Cruz. Pero este segundo intento de avanzar con esta coordinadora prácticamente se ha ido perdiendo a la fecha, porque el protagonismo lo fue ganando el presidente del Comité Cívico, el señor Camacho, que en dos actos masivos en Santa Cruz, sin ninguna duda, como fueron los cabildos, anunció y desarrolló un discurso muy fuerte, muy claro, y el anterior al de la fecha presente había ya señalado una estrategia y una línea muy clara. Pero lo de hoy prácticamente ha desarmado a toda la oposición, porque no solamente se ha diluido su discurso, ha perdido fuerza y además ha perdido él mismo motivación, que la consecuencia fue el retiro de mucha gente del propio Cabildo, dejando a presidentes de algunos otros comités cívicos con la palabra sin ninguna profundidad, y que bueno, muestra claramente que la oposición en la línea de los cívicos ha perdido ya un horizonte que parecía muy fuerte hace unos días. Por el lado de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, después de su reunión del día domingo, también ha marcado ya una línea en el sentido de que deben anularse las elecciones. Pero también lo dijo y lo leyó sin mucha convicción. Al parecer la descoordinación en una posición que en la primera semana era muy fuerte, ha ido perdiendo el peso y la fuerza que aparecía determinante en la política boliviana. A ver, dos cosas creo que marcan, y creo que la tenemos clara todos, porque ya inclusive aquí la propia representante de Comunidad Ciudadana lo dijo. Sin que se lleve, sin que se acabe el conteo en el 100%, al 83% exactamente, sale don Carlos Mesa y dice fraude, ¿no? Antes, las semanas previas, nosotros reflexionando también aquí en el programa, ya habíamos dicho que se iba a hablar del fraude, ya habíamos dicho eso. Primera cosa. Segunda cosa, que a medida que han ido pasando las horas, han ido cambiando de discurso, han ido cambiando de pensamientos. Primero dijeron segunda vuelta porque hay fraude. Luego el gobierno se les adelanta y les dice auditoría. Auditoría a todo, papeleta por papeleta, acta por acta, de lo que ha sucedido este 20 de octubre. Y luego dicen, no, ya no segunda vuelta y no queremos auditoría, ¿no? Entonces, ya ayer, en todos estos días, hemos visto paros, bloqueos, en fin, una situación complicada en el país. Y ayer sale, como tú dices, querido Eduardo, no con la convicción de repente necesaria, pero sale y dice, necesitamos que se anulen las elecciones y necesitamos cambiar a todo el Tribunal Supremo Electoral, incluyendo los tribunales electorales departamentales. Eso es lo que dice don Carlos Mesa el día de ayer. Entre tanto, ¿qué pasa en esta última semana que ha pasado? Se ha notado, se nota visiblemente que la distancia entre Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa.
Yo me imagino que es por el discurso radical que tiene Camacho y por la posición que quiere tener Mesa. Quiero que el diputado Barrientos nos explique qué pasó con este video, diputado, que nos tenía que mostrar don Luis Fernando Camacho. Dos cosas está pensando la gente, yo se lo transmito. O no tenía nada que mostrar, o tenía algo que mostrar y en decisión de partido al interior de Bolivia dice no, se llegó a la conclusión de que era mejor no mostrar nada. ¿Qué me dice? Bueno, muchas gracias. Primero aclarar que los demócratas no tenemos nada que ver con el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Es más, en lo personal no lo conozco. Tampoco. ¿Él no es demócrata? No, no. Y tampoco con ningún presidente de ningún comité cívico. Los demócratas hemos hecho conocer nuestro criterio, nuestra posición respecto a este megafraude, y lo decimos categóricamente. Ya. Un fraude de muchísimas magnitudes que lo hemos demostrado y que estamos en condiciones de demostrarlo. Ya se ha presentado ahora una demanda a la Fiscalía, mañana vamos a presentar otro proceso, también a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Nos parece que nos podemos equivocar si vamos a tratar de hacer una lectura muy individual de lo que hace o dice un presidente de un comité cívico, o de lo que hace o dice algún actor que está en esta demanda ciudadana. Nos parece que en este momento, de manera real y objetiva, lo que podemos advertir es lo siguiente, es que esto se ha desbordado. En este momento, Evo Morales no está en condiciones de controlar lo que está pasando en el país. En este momento, la institucionalidad del Estado no tiene la capacidad de controlar este desborde que se ha dado en nuestro país. Eso es lo que está ocurriendo. Hay un paro cívico, en muchos casos 13 días, en el caso de Potosí 26 días de paro cívico, en Santa Cruz 13 días de paro cívico. Y si vamos a caminar por Miraflores aquí en la ciudad de La Paz, o vamos a ir por la zona sur, o vamos a ir por Sopocachi, vamos a ver que hay una molestia generalizada y esta medida de presión ha ido creciendo poco a poco a medida que ha ido pasando el tiempo. Nos parece que son muchas causas que han generado este malestar y esta crisis institucional que está viviendo el Estado boliviano. Es una acumulación de muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que todo un presidente el 21 de febrero del 2016 nos diga: si gane el no por un voto, yo me voy a mi casa, porque no voy a dar golpe de Estado? Así lo dijo, pero ahí está pues el golpe, ¿no? Y de paso aparece como candidato de contrabando con una resolución espúrea, una resolución al estilo Pacajes que nos saque el Tribunal Constitucional y que se pone por encima de la decisión del pueblo. Ahora, a medida que ha ido pasando el tiempo, se han ido dando una serie de hechos que han generado una molestia ciudadana, y el detonante nos parece que ha sido este 20 de octubre. Ahora, nosotros hemos hecho conocer en su momento una serie de pruebas respecto a este fraude, donde se ha podido verificar, uno solo, dijo don Evo Morales. Acá, por ejemplo, yo tengo una declaración del presidente del Tribunal Departamental de Potosí, donde nos dice que se han utilizado 200 fotografías para el cómputo departamental en Potosí, y eso no establece la ley. Este es un delito, pero está contabilizado y está computado así. 200 fotografías. ¿Por qué? Porque se formó el Tribunal Departamental Electoral y bueno, ellos, como estaban apurados y tenían que consumar el megafraude, toman esta decisión. Pero no solo es eso, son muchas otras cosas más. Y no es que así de manera sencilla se corta la transmisión rápida de resultados. Cuando se da la orden, es ahí donde se cocinan todos estos elementos. Yo tengo acá solamente una de prueba, un botón, como se dice. Miren esto. 2 actas, vean solo los números y las letras, nada más. Solo vean los números y las letras. Es la misma persona, y tenemos ya el estudio grafológico de el estudio técnico que se ha hecho, donde nos dan la razón. Una sola persona llena estas 2 actas. Ese es un delito. ¿Qué es lo que ocurre en una elección? En una elección, el jurado electoral asiste, da fe de los resultados, y ellos son los únicos que pueden llenar y firmar tanto la apertura como el cierre de un acto electoral en esa mesa.
¿Cómo aparece una misma persona llenando estas dos actas? Y acá tenemos muchísimas pruebas más. Entonces, esto ha sido planificado con muchísimo tiempo. Y esto muestra lo escandaloso que significa este fraude. Y eso es lo que molesta a la población. Por eso la población está en las calles, por eso es que hay una demanda que a medida que ha ido pasando el tiempo, obviamente, como decía Lorena, ha ido siendo cambiante. Pero eso no debe sorprendernos, porque eso es natural. El 20 de octubre todavía se estaba hablando de una posible segunda vuelta. En este momento hablar de una segunda, tercera, cuarta ya no funciona. ¿Por qué? Porque los tiempos y la dinámica política ya le ha ganado a Evo Morales. En este momento hablar de auditoría, que en su momento sí podía ser la solución, tampoco ya tiene sentido. Entonces, estamos en una posición, nosotros lo hemos manifestado, de que esto debía anularse. Debía anularse estas elecciones. ¿Para qué? Para que sea el pueblo con su voto que restituya la institucionalidad de la democracia. Nos parece que esa sería la salida. Pero ya ahora se está hablando de la renuncia de Evo Morales, algo que ha descolocado a propios y extraños, si vale el término, y está en la agenda. Y solamente vayamos a preguntarle a la calle al ciudadano qué piensa de esta situación, y nada raro nos vayamos a sorprender. Entonces, este desborde, esta crisis que estamos viviendo, genera este tipo de acciones, de decisiones, etcétera, que nos muestran ya un desborde y que nos muestran que el Estado ya no puede controlar y hay que darle una salida, hay que darle una solución. Pero si vamos a ir por lo que está optando el movimiento al socialismo, de echarle más gasolina al fuego, como lo dijo Evo Morales, vamos a cercar las ciudades, no va a pasar agua, no va a pasar alimentos. Vemos policías que están aplaudiendo a los que hacen reventar dinamites. Vemos policías colocando baños higiénicos para los dirigentes del MAS en plena Plaza Murillo. O vemos policías distribuyendo pollos a los policías distribuyendo pollos a los dirigentes del MAS. Esto está mal. Y peor todavía con un ministro sociópata que nos dice que esto se va a convertir en un segundo Vietnam. O sea, parece que no se está asumiendo responsablemente. Parece que aquí se está actuando de una manera tan irresponsable que se está contribuyendo a generar esta profunda crisis que puede tener desenlaces que pueden generar mayor conflicto. Por eso es que nos parece que habría que hacer un alto, habría que de una vez por todas aceptar que estamos en una situación muy difícil y darle una solución política. Nos parece que ese debe ser el camino por el cual debemos transitar. Lo otro, obviamente, hay diferentes actores que están conduciendo este movimiento, es natural. Recordemos lo que ha pasado en 2003. Las organizaciones sociales se hacen cargo de conducir una posición firme del pueblo boliviano, y ahora son los comités cívicos, están los fabriles, están algunos cooperativistas, etcétera, que asumen una decisión además de independencia político-partidaria, que también es natural, pero esto más bien debería preocupar. Esto más bien debería preocupar y nos parece que debería hacerse una lectura en esa dimensión. Esta es una acumulación de muchísimas cosas. Y que nos aparezcan ahora que la derecha marciana, que los imperialistas de Júpiter han bajado, etcétera, nos parece irresponsable, porque esos son los aspectos que más bien contribuyen a que estemos en este clima tan adverso. A ver, doctor Gutiérrez, hay varias cosas aquí que se están hablando, pero Bolivia tiene reglas de juego para las cosas. Es decir, quiero preguntarle para empezar. Aquí hay un presidente de un comité cívico que dice que habla a título de todos los cruceños. Quiero yo preguntarle qué significa el comité cívico, a quién que representa, cómo se lo elige a este señor Luis Fernando Camacho, ¿no es cierto? ¿Cuál es en realidad el juego político y a quién representa, querido doctor? Bueno, primero, yo creo que la sociedad nos va a entender cómo se debe elegir, eso hay que explicar. Las organizaciones sociales están ya plasmadas en la Constitución Política del Estado y que forman parte incluso de las estrategias de gobierno, solo que eso no se está materializando. Las organizaciones sociales, como ser un comité cívico, deben gozar de democracia popular. Es decir,
Si algún comité cívico quiere elegir a su autoridad, de acuerdo a la Constitución y al régimen electoral, debe llamarse a una elección popular. En La Paz, digamos, yo quiero ser presidente del comité cívico. Tengo otros candidatos, se llama elecciones, participa el órgano electoral, regula, fiscaliza el acto electoral. Entonces yo tengo legitimidad porque, en mérito al artículo 1 de la Constitución Política del Estado, yo soy parte de la votación legítima que el pueblo me está dando, por lo tanto yo he sido parte de esa democracia popular. Pero si yo no salgo de esa democracia popular, yo me pregunto, ¿tendré legitimidad? Por supuesto que no. Doctor Gutiérrez, uno es candidato para ser parte de o presidente del Comité Cívico Pro La Paz a través de las juntas vecinales, ¿a través de qué? A través de las juntas, pero eso es democracia derivada. Las democracias derivadas no funcionan. Cuando son colectivos grandes, la teoría constitucional establece democracia popular. Es el pueblo que debe elegir a sus líderes transitorios, ¿no? ¿Y si son varios? Claro, si son varios también. Ahora, son colectivos grandes. Nadie puede decir, yo he sido elegido por 2, 3 organizaciones y me arrogo los intereses de un colectivo tan grande. No, la Constitución dice que debe haber democracia popular para ser elegido representante de un colectivo grande. En resumen, en este momento estamos teniendo comités cívicos inconstitucionales. Son inconstitucionales. Pero claro, son. Cualquier teoría constitucional moderna de los estados sociales de derecho, yo os puedo citar infinidad de libros donde nos van a llegar a concluir de que estas organizaciones ameritan de que estos dirigentes sean elegidos bajo democracia y bajo las urnas de forma universal. Por eso somos pues un Estado social democrático de derecho, no somos Estado de derecho. O siguen hablando de Estado de derecho. Ya no estamos en un Estado de derecho, estamos en un Estado social democrático de derecho, plurinacional, comunitario, lo que quieran aumentarle, pero estamos en esa escuela. Y bajo los parámetros de esa escuela es que debemos meternos el chip y analizar la coyuntura actual. La perspectiva, que es parte del análisis político, estratégico, va variando en Bolivia, ¿no? Antes de la combinatoria de las 48 horas, la perspectiva y el pensamiento de todos era distinto. Durante las 48 horas va cambiando. Ahora, yo no sé, a partir de mañana, los partidos comprometidos en estos conflictos, no sé qué estrategia van a mostrar, porque realmente nosotros vemos un representante que no tiene legitimidad, como el señor Camacho, donde hizo mucha bulla, mucha propaganda para lanzar una alternativa a las 48 horas, de decir, ¿qué va a pasar si no va a denunciar el presidente? ¡Wow! Todos atentos, mirando la televisión como un final de campeonato de mundial. Y resulta que nadie ha entrado al partido. Y pasó las 48 horas y nos caemos de espaldas todos con ese mensaje que realmente, bueno, deplorable, ¿no? Deplorable, por la sintonía, por el ambiente que se ha dado en estos últimos días en el país y que, por supuesto, el país entero estaba pendiente de ver qué era lo que le mostraba, qué era lo que le presentaba al país. Doctor Gutiérrez, entonces en esa perspectiva que usted me plantea, son inconstitucionales los comités cívicos. Así es. En el caso cruceño, para hablar de lo que está sucediendo ahora, ¿quién lo elige a Camacho? ¿Cómo lo eligen a Camacho? ¿A quién representa? Pero lógico, hay que preguntarle a él dónde están sus actas de elección. ¿Quiénes han participado? Tal vez un notario se ha prestado aquello a elaborar un acta circunstancial de elección que nos muestre quién lo ha elegido, bajo qué circunstancias él aparece como presidente para tener tanto poder y decidir, mover una masa enorme de gente que con el discurso de hoy, lamentablemente esa gente se nota que está siendo manipulada, está siendo dirigida ahí sin norte, ¿no es cierto? Y se están jugando derechos fundamentales, derecho al libre tránsito, derecho a la alimentación, a la salud, al trabajo. Bueno, son situaciones fundamentales que no pueden ser dirigidas ni siquiera por un dirigente, me dirán, goza de presunción de constitucionalidad. No, señor. Una dirigencia de esa dimensión, con un colectivo de
de esa envergadura que tenemos en Santa Cruz no puede gozar de presunción de constitucionalidad y eso no se aplica en este caso. Ay, doctor, hay algunas otras cosas que se han dado también en el 20 de octubre, vamos a las elecciones, no, el señor Carlos Mesa al 83% dice fraude, primero dice segunda vuelta, después dice ya no queremos auditoría, porque la segunda vuelta inicial que plantea inicialmente significaba auditoría porque dice hay fraude. Claro. Entonces, tomando las palabras de él, vamos a la auditoría, después dice ya no auditoría. A ver, doctor, ¿cómo? Yo no le echo mucho la culpa a Mesa, porque estos son problemas de parte de una preconvulsión social, o actos preparatorios a una convulsión, donde la perspectiva va cambiando a diario. Tú puedes tener hoy día una charla en una mesa analizando el conflicto de Bolivia y un discurso de un comité cívico te cambia el discurso, te cambia la forma de pensar y de analizar y tu perspectiva varía en todo. Por lo tanto, tu líder, tu candidato, el que está afectado por unas elecciones como Mesa, lógicamente que va a cambiar de posición. Él tiene que ser cauto, tiene que medir. El gobierno, bueno, no dicen nada, yo creo que están siendo cautos. Están siendo cautos, no están esperando que este defecto que ha ocurrido el día de hoy en el discurso de Camacho, pues lo fortalece al MAS. Ahora, eso tendrá que aprovecharlo el MAS y salir adelante, y ahora habrá que esperar también qué nos dice el candidato Mesa, qué nos dice Comunidad Ciudadana. Acá el diputado nos dice que nada tienen que ver, pero en el conflicto todos están metidos. Claro, desde el día de las elecciones. Porque en el conflicto aparentemente, Eduardo, eran todos contra el movimiento al socialismo, todos a la negativa de que no continúe don Evo Morales en la presidencia. Sin duda, en la democracia, y una democracia como la boliviana que se fortalece permanentemente con elecciones y con distintas manifestaciones, sin duda que estas organizaciones tanto cívicas, ciudadanas y organizaciones políticas van a tomar posición. Y sin duda lo han hecho de una manera categórica en un primer momento, pero se han ido produciendo una serie de hechos, que algunos de ellos los he señalado hace un momento, pero luego aparecen otros que marcan las características de la coyuntura. El que hayan aparecido un conjunto de audios, ¿no?, de distinto tipo sobre un golpe que se ha ido gestando, 16 audios que se han ido que han ido mostrando cómo distintos sectores políticos, antiguos políticos, militares retirados y empresarios muestran claramente que hay una confabulación contra la democracia, precisamente en esta línea del golpe, una línea del golpe que además está digitada desde el extranjero. No es casual que Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, Jorge Quiroga o el ex prefecto de Cochabamba, Reyes Villa, sean los que impulsen desde afuera con determinadas fichas también del propio poder norteamericano. Varios senadores, ¿no?, que representan a los sectores de los gusanos cubanos en Miami son los que impulsan todo esto. Por tanto, hay una serie de mecanismos y de redes que pensaban que se podía implementar, como lo dicen esos audios, una situación de crisis en Bolivia, ¿no?, aprovechando el momento de la elección. Y el tema del fraude fue un discurso anterior a las propias elecciones. Así es. Yo creo que esto ya fue marcando el tono de por dónde iba a ir este discurso antidemocrático, ¿no?, porque estaba ya presumiendo resultados cuando no los había. En ese sentido, este discurso del fraude coincidía con la línea del golpe, porque precisamente buscaba coincidir en la línea de poder encontrar elementos a través de los cuales se genere una especie de convulsión nacional que en muchos casos, en las movilizaciones, se observa gente que de buena fe va a defender su voto. Pero lo que no se da cuenta plenamente la gente que va a defender la democracia sin ninguna duda es que detrás de eso hay una serie de intereses que se manifiestan de distintas maneras.
los audios, pero también las redes sociales. Las redes sociales han ido marcando ciertos tonos que llegan al inconsciente colectivo, sobre todo de quienes están de manera constante en las redes, y van pues sumándose a esa situación sin ver el movimiento efectivo de la realidad. Y es ahí donde se producen estas situaciones en las cuales se llegan a confrontaciones, a situaciones de contradicción en distintos sectores y regiones del país, y que más bien, a pesar de esa narrativa, de ese discurso bastante exacerbado, no se ha llegado a situaciones extremas. Porque yo creo que ahí ha habido una cautela, sobre todo en la policía, de no actuar como en otras ocasiones lo hubiera hecho, de una manera más radical frente a estos movimientos. Pero en la medida en que estos movimientos se mueven en un contexto, en unos límites, yo creo que es parte de la manifestación de algo que yo rescato en Bolivia, la profundización de la democracia. Porque se pueden hacer manifestaciones públicas, hay libertad de expresión, hay libertad de movimiento, a no ser que esta libertad de movimiento sea restringida por grupos como los del Comité Cívico de Santa Cruz, que impiden a la gente movilizarse libremente, cuando es un derecho constitucional que puedan trasladarse de un lugar a otro. Se ha creado una especie de parapolicía, ¿no?, de instituciones paralelas que están impidiendo la libre circulación, la libre expresión de los ciudadanos, porque existe un comité cívico que ha sobrepasado las tareas que debe cumplir, que intenta hacer una representación democrática de una determinada colectividad, tomando en cuenta además este criterio que yo no lo conocía a profundidad sobre su validez legal. Sin embargo, tienen una tradición, ¿no?, en la que en el caso de Santa Cruz son determinadas instituciones detrás de las cuales están principalmente empresas, están intereses de las oligarquías internas, que son las que manejan ese círculo de poder que tiene ya una larga historia en Bolivia y que han tenido distintos instrumentos para mantenerse en ese poder regional, que es un poder anticolla, antiboliviano en muchos casos, cuando plantean el federalismo o el separatismo de Bolivia. Por tanto, hay una serie de condiciones que están llevando a un descrédito y a una deslegitimación plena de este comité cívico. Claro, lo que pasa es que cuando a uno le dice que le van a mostrar un video, ¿no es cierto?, muestra el video que hubiera tenido, pero no hacerlo le crea este descrédito del cual tú estás hablando y por supuesto lo fortalece al movimiento, al socialismo, doctor Gutiérrez. Entonces, obviamente uno dice, bueno, ¿a qué están jugando? ¿Qué es esto? Es decir, es un muchacho, llamémoslo así, de 40 años que está jugando con todo un país. Claro, yo veía a veces, escuchaba a los predicadores evangélicos, parecía un discurso de un predicador evangélico, ¿no? Ese discurso yo pensaba escuchar y hacer un análisis más profundo del Estado constitucional, y la democracia es parte de ese Estado constitucional, decir hasta qué punto viene una amenaza y hasta qué punto va a afectar a la sociedad, lo que va a pasar después de las 48 horas. Un juez cautelar, por ejemplo, cuando le dice al imputado, usted, si no va a venir a firmar el biométrico, les revoco su medida sustitutiva y le aplicamos la detención. Toda la familia alarmada. Tiene que ir a firmar el biométrico, si no lo meten a la cárcel. Claro. ¿Va? Está todos con una patología psicológica terrible. Acá estábamos igual, 48 horas, ¿qué va a pasar en el país? Así es. ¿No? ¿Qué va a decir el señor? Bueno, escuchamos el discurso, viene a hablarnos que esto, que el otro, que no, nadie va a pagar impuestos, yo también no voy a pagar impuestos, un poco más, no sé qué está pasando acá, ¿no? Eso ya es división, puede ser sedición. Pero, ¿en qué le ha afectado el discurso a Evo Morales?
van a enviar una cartita que se lo han redactado. Yo recuerdo que García Mesa se lo redactó Palida Geller una carta, ¿no? Sí. Y le llevó para firmar. Sí, bueno, lo mismo están haciendo, ¿no? Una cartita, y claro, y piensan que van a entrar fácilmente a la como Pedro plaza, por su ¿no? casa, como no Pedro es así, por su no es casa. así. No es así. Así es. Diputado, los bolivianos tenemos cosas que contar, nuestra vida política es bastante atribulada. ¿Qué le parece a usted todo esto que está sucediendo, lo de la cartita, lo que va a venir mañana a entregar, va a bajar con la gente del Alto? ¿No mira todo esto que está sucediendo como un show al que estamos asistiendo los bolivianos que queremos vivir en paz, tranquilos, queremos vivir en un país serio? La palabra debería ser seria. Antes la palabra tenía mucho valor. Ahora parece que se dicen cosas y no se las cumple. Así es, si vamos a hablar de seriedad, es seriedad que un presidente instruya y aliente que se acerque a las ciudades, por ejemplo. Es serio que un presidente nos diga, a ver, veremos cómo les va acercando a las ciudades. Es serio que todo un ministro de la presidencia nos diga que Bolivia se va a convertir en un segundo Vietnam. Es serio que los dirigentes del MAS, que se reúnen con Evo Morales, nos amenacen con cortarnos el agua y la luz. ¿Es serio no respetar el voto del pueblo del 21F? ¿Es serio paralizar todas las instituciones del Estado de Bolivia? ¿Es serio, ¿No? por ejemplo, yo hago estas preguntas para que nos respondamos todos, siempre en el ánimo de contribuir a que podamos palpar y sentir lo que está ocurriendo? Yo me permito también manifestar, es serio que la policía esté aplaudiendo que se haga detonar cachorros de dinamita cuando la norma establece que está prohibido. Entonces, nos parece que aquí las cosas están mal, desde el presidente Evo Morales, porque no es serio que todo un presidente nos diga, vamos a cercar, y han cercado a las ciudades. Es un delito, ha sido una decisión criminal, una decisión inconstitucional, y como decía el doctor, apegándonos a la Constitución, un presidente no puede hacer eso. Entonces acá estás recibiendo, nomás parece, la respuesta al mismo nivel, cuando más bien desde la alta investidura de todo un presidente debería ser pues otra la actitud, no con este fraude, desde un principio, desde el referéndum que se convocó, ¿no? Entonces, de todas maneras, respecto a lo que ha ocurrido hoy y a lo que dijo el señor Camacho, evidentemente el que se redacte la carta o no, etcétera, me parece que es parte de la crisis que está ocurriendo. Y usted me decía, Lorena, o sea, ¿qué siente? O sea, ¿qué es lo que pasa? Mire, yo soy representante de Potosí. 27 días de huelga general indefinida en Potosí. En cada esquina está bloqueada la ciudad. ¿Y estaremos en 27 días de huelga de hambre por locos? Algo le estamos diciendo al Estado, y el Estado no nos hace caso. Y nos ha hecho caso extemporáneamente con la anulación de este decreto supremo, el 3738. Goni es chiquitito al lado de Evo con este decreto, y lo hemos dicho y lo volvemos a decir. ¿Por qué? 70 años el litio se lo entregaba a una transnacional alemana y no iban a pagar ni un solo centavo por la producción de hidróxido de litio. Vamos a hacer un programa especial sobre el tema, porque el tema del litio es algo muchísimo, muy importante para los bolivianos. Sí. Va a ser algo muy importante para el mundo entero, en realidad, una riqueza importantísima. Diputado, tengo que cerrar. A la próxima vuelta ya entramos en un poco más de detalles. Estamos hablando sobre todas estas tensiones que se han creado luego del 20 de octubre, después de las elecciones generales. Bueno, tenemos que analizar los desafíos que tenemos con los diferentes escenarios que podríamos tener, por supuesto, en lo adelante, en los próximos días. Así que nos vamos a ir a la pausa. Esperamos que ya llegue el viceministro de Seguridad Ciudadana. Bien, estamos sobre las 22 horas con 18 minutos. Eduardo, en este caso, a ver, ¿cómo lo ves tú? Viene a ser cuando Carlos Mesa dice fraude sin haber terminado
el conteo sin tener el conteo oficial, solamente los datos del TREP, viene a ser la segunda fuerza, esta minoría, que no quiere aceptar de repente el resultado de lo que ha pasado en las elecciones del 20 de octubre. ¿Cómo lo ves? Yo personalmente considero que el resultado electoral que ha sacado Comunidad Ciudadana ha sido una sorpresa, ¿no? Porque ha tenido un apoyo relativamente alrededor del 30-40% en algunos casos, y en departamentos que no tienen un peso fuerte en términos demográficos. En cambio, en Santa Cruz es donde tiene una votación muy importante, llega a sacar 46%, ¿no?, frente a 34% del MAS. Y este hecho, sin duda, sorprende a la propia Comunidad Ciudadana y al propio Carlos Mesa. Ya. Y ahí es donde se ve en una situación totalmente confundida, porque va a ser en ese primer momento, e incluso hasta hoy, en algunos rasgos, un prisionero del poder de las oligarquías de Santa Cruz. Y todavía está viviendo esa situación. Ahora, ¿por qué él llama a todo lo que ocurrió en el acto democrático electoral un fraude? Yo creo con mucho temor, ¿no? Con mucho temor a que su performance iba a ser mucho más baja, ¿no? Y cuando ya empieza a ver que tiene una presencia fuerte, sobre todo en Santa Cruz, donde Óscar Ortiz, que era el representante de Bolivia, dijo no, de esos poderes cruceños, no saca sino 4% a nivel nacional. Y que si tomamos en cuenta que ese 4%, una mitad pertenecería a Demócratas y la otra mitad a Unidad Nacional de Doria Medina, perderían su propia personalidad jurídica. Es decir, ha sido un desastre el comportamiento, el resultado electoral para Ortiz. Sin embargo... ¿Qué es lo que le ha incrementado, Eduardo? ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que le ha subido tanto la votación a don Carlos Mesa en Santa Cruz? Yo creo que hubo una consigna, que su candidato ya no tenía ninguna opción posible. Fue un desastre, ¿no?, a nivel nacional. No solamente sus problemas internos, sino su discurso, sus candidatos, es decir, fue un verdadero desastre. Entonces, en determinado momento, el poder cruceño va a orientar la votación, va a impulsar de manera subterránea el voto por Mesa. Y es ahí, creo que se genera una especie de alianza implícita, donde el gran perdedor de esta alianza es Carlos Mesa, porque resulta un rehén de ese poder regional del que no puede desligarse hasta ahora, inclusive teniendo una presencia parlamentaria indudablemente muy fuerte. Son 50 diputados, son 16 senadores que tienen pues un peso sustancial en una asamblea legislativa, ¿no? Y por eso, con mayor razón, el tema del fraude cae pues hecho añicos, sobre todo porque no se ha presentado una sola prueba ante la instancia legal, que era el Tribunal Supremo Electoral. Ninguna prueba, y menos ahora a la Comisión de la OEA, que ha pedido la mayor cantidad de pruebas del fraude y no ha llegado ninguna hasta ahora. Entonces, ha sido más un discurso que una realidad. No han presentado materialmente nada. Exactamente. Y claro, han habido varias explicaciones muy claras, no solamente en términos de lo que significa el proceso de preclusión en unas elecciones, sino... Que son 48 horas, ¿no? Sí, pero además viene el tema de fondo. Las actas electorales son elaboradas por los jurados electorales. Y el acta es el instrumento legal más importante de una elección. Pero además de esto, se han sacado fotografías, se han entregado actas a todos los delegados de los partidos que estaban ahí y tenían, por tanto, todo el material para poder denunciar
ante el Tribunal Electoral o ahora ante la OEA estos hechos fraudulentos, pero no existen, es un discurso que ha sido amplificado por algunos medios, ¿no?, sobre todo nacionales, algunos internacionales, por algunos pretendidos técnicos en informática que no tienen ningún sustento efectivo para marcar este discurso del fraude, y que es el que de alguna manera ha convocado a mucha gente de buena fe a movilizarse. A ver, Eduardo, lo último, porque me están pidiendo un cortecito, porque ha llegado el viceministro de Seguridad Ciudadana a nuestros estudios. En la reflexión, en la estrategia, querido Eduardo, yo tengo la impresión de que a Comunidad Ciudadana no le conviene ir a una elección nueva por la cantidad de representantes que ha sacado ante la Asamblea Legislativa. En una nueva elección, que es lo que está solicitando, y le vamos a preguntar luego al doctor Gutiérrez si se puede o no se puede, porque no sé qué hacemos con el resultado de la elección del 20 de octubre, quiero preguntarte, de repente a ellos les conviene nomás la segunda vuelta, porque yo no sé si en esta oportunidad de volver a hacer una elección sacarían el mismo número de representantes. Probablemente la expectativa, después de lo que hemos escuchado a Carlos Mesa en la lectura de su documento de Comunidad Ciudadana, tiene la expectativa de que la polarización va a mantenerlo a él como una figura clave. Y bueno, es una lectura política que tiene derecho toda organización a hacerla. El tema es que en Santa Cruz ya ha surgido este liderazgo, por ejemplo, del señor Camacho, que ya no se va a quedar solamente acompañando a otra fuerza. Si no le resta fuerza. O el propio gobernador ya va a ver de otra manera el tema, porque con la experiencia tan débil en esta última elección, van a buscar otras líneas probablemente para tener una presencia regional importante, como lo ha tenido históricamente desde hace ya 40 años prácticamente. Bien, luego le voy a preguntar al diputado Barrientos algunas cosas importantes, porque a la organización política que él representa en todo caso, se dice, bueno, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó internamente también? Nos contará algunos detalles interesantes también aquí el diputado Barrientos. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Bien, estamos de retorno. Le voy a dar la bienvenida al viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez. Viceministro, buenas noches, gusto de tenerlo acá. Dos temas que por favor les ruego no lo haga muy largo para que podamos participar todos. El tema de este golpe de Estado al cual hacía referencia el ministro Carlos Romero en horas pasadas, y por otra parte su impresión sobre lo que ha sido esta noche, la cita a las 7 en el Cristo de Santa Cruz, en el Cristo de la Comanda. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se ha desarrollado para que obviamente don Evo Morales deje de ser el presidente de los bolivianos? Buenas noches amigos del panel, al país. Indicar que efectivamente se han dado todos los síntomas de la gestación de un golpe de Estado, una intentona golpista por parte de este grupo que lidera el señor Camacho. Han sido primero discursos agresivos, acudiendo a eslogans que han ido variando de acuerdo a la forma en la que evolucionaba el conflicto. Se ha amenazado el sábado anterior con que a las 7 de la noche ya no estaba el presidente Evo Morales, y son las 22:30 y sigue siendo el presidente, y va a seguir siendo el presidente Evo Morales cumpliendo el mandato constitucional. Eso que denota, en primer lugar, que este señor ha prometido varias cosas y lanza amenazas, ¿no? Lanza amenazas al país. Lanzar amenazas, Lorena, es lanzar violencia. Y creemos que hay una suerte de hipocresía en la conducta de este señor, porque por un lado invoca mucho a Dios y hace muchas promesas, dice yo les prometo, yo les aseguro, pero nada tangible, ¿no? Está tan mal la cosa, creo, allá, porque ni le funciona un video, ¿no? Entonces nosotros hemos visto esa poca seriedad, pero lo que más lanza es un lenguaje de insulto, ¿no? De agresividad, de histrionismo, no sé cómo describir la conducta de esta persona, que notoriamente hay una afectación psicológica, ¿no? Pero al margen de lo personal, yo veo que las acciones son tendientes a querer perjudicar al país a nivel económico.
Las formas de dar un golpe de Estado blando como el que estamos viendo son justamente perjudicar el normal desenvolvimiento de las instituciones del país. El golpe blando va por cerrar la economía, va por hacer que el país mismo se convulsione hasta ese lado. Y creemos que esos caminos hoy los ha desenmascarado este señor. Pedir la renuncia del presidente y acompañar esto de un movimiento de movilización ciudadana, creemos que es bastante irresponsable, porque los caminos legales ninguno conduce a esta situación. La economía del país ha sido sostenible y de crecimiento durante estos últimos años, a nivel latinoamericano. Hemos sido un ejemplo y vamos a ser, porque es un país que se ha fortalecido a través de la gestión del presidente. Y él ahora, viendo esa situación de no haber prosperado las propuestas que hacía, está tendiendo a la radicalidad, ¿no? Decir, yo voy a La Paz con la carta, cosas de ese tipo que, bueno, son otras promesas, ¿no? Lamentamos muchísimo la irresponsabilidad de un líder regional y hoy ha dado cuenta de un liderazgo regional, pero creo bastante ofensivo inclusive para quienes lo apoyan o dicen apoyarle, ¿no? Y que le va a poner en la frente a nuestro hermano presidente Santa Cruz. ¿Qué está jugando? Son mensajes de qué tipo, ¿no? Es decir, no es el país, es Santa Cruz. Yo no sé realmente si otros líderes políticos compartan este criterio tan desmarcado y tan extremo, que solo está indicando odio, destila odio. Y yo pienso en el análisis, cesando un poquito esto, que nosotros como Estado, como gobierno, vamos a garantizar la seguridad de la gente que vaya a trabajar. Como hemos antedido hasta el momento, vamos a contener el conflicto, no vamos a agredir a nadie, no lo hemos hecho, no es nuestra lógica, y algún momento que ha habido una refriega entre grupos, hemos intervenido simplemente para venir a las partes y analizar. Llamamos a otros actores, como la Iglesia Católica y otros más, que se pronuncien también sobre estos temas que han salido ya, e ir por la vía de la no violencia. La no violencia no implica simplemente un discurso, implica acción. Queremos que haya una acción concreta de no violencia, como lo hacemos nosotros, y no vamos a, por supuesto, a caer en el juego de la provocación que quieren hacer estas personas queriendo convulsionar la paz o el alto, ¿no? Con los mensajes que da este señor. Ya hemos demostrado cuando ha llegado a La Paz la primera vez, y de todo no lo hemos garantizado, lo hemos protegido por una disposición nuestra, por nuestra disposición. Pero nuestras hermanas que circulan de pollera en Santa Cruz, ¿qué les pasa? Las agreden, las ofenden, en naufragios hace unas horas en la calle 16 a una señora de pollera ensangrentada. Eso busca este discurso radical de Camacho, ¿no? Entonces creemos que esta es una persona que se va desportillando, si es que algún momento ha asumido liderazgo, pues no está de lejos, está a la altura de un movimiento que se tiene del país. Viceministro, con todas estas cosas y con todos los discursos encendidos, el discurso de antes de ayer fuerte, que lanza y amenaza y dice voy a mostrar, el gobierno va a tener alguna acción contra Luis Fernando Camacho, porque se habla de que ha incurrido en varios delitos. Eso que vea la justicia, ¿no? Eso que vea la justicia. Nosotros no hemos pensado por el momento en ninguna situación legal contra esta persona, ¿no? Eso tiene que ver el tema judicial, los abogados, ¿no? La justicia determina en algún momento si tiene algún grado de responsabilidad que responder al país. Lo que no quisiéramos es que bajo sus mensajes tan violentos se quiera perjudicar la economía nacional, el cierre de fronteras, como he indicado, instituciones productivas estratégicas, en fin, eso no se puede dar. Naturalmente estamos para resguardar los bienes nacionales. Claro, en la gestión de su papá, mencionado, creo, mucha gente, esos gobiernos se entregaban pues a las transnacionales. ¿Qué año su papá fue? Ha sido, vamos a ir por las redes, no ha sido un dirigente importante, ¿no?, en épocas pasadas. Pero sin aludir a esta persona que ya está muy mayor, yo pienso que lo importante para el país es que tengamos un país tranquilo. Si vamos a hacer un movimiento, como dice, no violento, que sea no violento, ¿no? Que sea no violento, pero de verdad. Nosotros hemos tenido que contener muchas veces a muchachos, gente que está en la movilización. Yo digo sinceramente, les entiendo que ellos tienen una imagen de lo que piensan.
pero no lo compartimos. Pero no por eso los golpeamos. No tenemos que ir a los golpes, entendemos cualquier manifestación de carácter pacífico. El gobierno ha garantizado, el ministerio, hemos tenido un trabajo, le digo, fuerte estos días justamente con estos problemas. Querían que intervengamos, hemos sido pasivos en cuanto a resistir la agresión permanente de parte de estos grupos. Han lanzado dinamitas, han lanzado piedras, han escupido, han hecho lo que han querido, poco más, y hemos aguantado porque nuestra línea es la paz, no es la violencia. Viceministro, ¿y van a seguir en esa línea? Porque también la gente dice, bueno, yo tengo derecho a transitar, tengo que... la gente ha estado haciendo peripecias para llegar al trabajo, para llegar a la universidad. Sí. ¿Cuál es la línea que van a mantener respecto, entiendo yo, la actitud del propio Ministerio de Gobierno con la policía? Comprendo, sí, porque inclusive hay veces que hay problemas y que hay malos entendidos, los policías acaban haciendo algo que no está instruido, en fin, es delicado el tema, pero se va a seguir en esa actitud contemplativa, digamos, de el bloqueo de lo que están manifestando estos ciudadanos que no están de acuerdo con la continuidad de don Evo Morales. Nosotros tenemos que garantizar que el país sea un país que no sea una espiral de violencia provocada por estas personas, y eso vamos a hacer. Los mecanismos los ve internamente la policía, que tiene sus grados de conflictividad y saber cómo reaccionar ante un grado de conflicto determinado, pero nosotros, nuestra misión, la que hemos dado públicamente, es mantener una situación de tranquilidad y resguardo y de contención hacia la agresión que puedan producir estas personas violentas. Eso vamos a continuar haciendo, eso es firmeza institucional. No queremos que se desvirtúe la acción de la policía de ninguna manera, y por supuesto vamos a garantizar en lo posible el libre tránsito, porque es obviamente un derecho de todos nosotros. Cuando con violencias no se deja ni siquiera pasar a las motos, se revisa la mochila, tantas cosas que hemos visto por los videos que llegan a cada momento a nosotros, eso no queremos. A los propios celulares de los funcionarios. Eso hace ese grupo de violentos en nuestras ciudades, aquí inclusive copiando los malos métodos, no puede ser. Entonces eso es pues una parte ya de la dictadura, ¿no? Querer hacer eso, que ni usted pueda pasar con la moto o con la bici o con el auto, sin que estén sabiendo quién es, requisando, mirando. Exactamente. No puede ser. Viceministro, en una de las, en la locución que hacía don Luis Fernando Camacho, hablaba de que bueno, que quieren que el presidente renuncie. Entonces, que se llegue a dar otra elección. Usted es abogado, viceministro, sabrá en términos jurídicos si esto se puede dar. El gobierno está en el camino de esperar que salgan los resultados de la auditoría, tiene una segunda auditoría también. Hoy también el canciller Diego Pari ha estado denunciando ante la OEA estas intenciones desestabilizadoras del proceso que está viviendo el país. ¿Van a tomar algunas acciones, viceministro, para terminar con usted? Bien, solamente indicar que ya a nivel internacional se han tomado, por supuesto, las medidas para que se garantice la transparencia del proceso electoral, porque hemos tenido una serie de denuncias de fraude, pero que al momento no se han presentado como tal. La responsabilidad de los partidos políticos está en juego en este momento. Todavía tienen la opción de presentar las más de 30.000 copias que tienen que tener por responsabilidad ante la Corte Electoral, por el Tribunal Electoral y a la auditoría, a objeto de demostrar el supuesto fraude, por un lado. Por otro lado, está avanzando la auditoría que realiza la OEA. Esperemos que en los siguientes días, según los plazos que ellos mismos han puesto... 12 a 15, ¿no? 12 a 15, sí. Vamos a hacer nosotros pacientes con ellos, un trabajo técnico, son expertos, bueno, pues que hagan su trabajo y se verifique. La salida siempre tiene que ser institucional y tiene que ser respetando el voto ciudadano. Eso hemos dicho y lo mantenemos, que se respete el voto ciudadano, pero también que se respete la verdad, que es otra cosa que no se menciona. Cuando alguien denuncia un fraude monumental, como se ha usado en términos periodísticos, porque ha sido lanzado por un periodista, eso no ha sido sostenido. Cuando ha mostrado un señor que hace un programa de informática, un ingeniero, que no puede luego demostrar este estimado amigo profesional su trabajo ante la OEA, llama a la duda, ¿no? Entonces queremos que todo eso se despeje
para darle un marco institucional a la salida que pueda surgir de esta auditoría que va a terminar los siguientes días y sobre esa base sentarnos como bolivianos a ver qué se va a hacer. Esa es la salida institucional, respetar el voto ciudadano, respetar lo que diga la auditoría vinculante de la OEA y de esta manera dar una solución política y jurídica. Jurídicamente se podía impugnar en mesa, todos sabemos eso, no se ha hecho. Tenían 48 horas para formalizar aquello, tampoco lo han hecho. Lo único que decían era fraude, pero lo que estaban haciendo era destruir la evidencia del fraude. Me parece eso bastante contradictorio, pero en todo caso se han digitalizado estas actas y funcionan de acuerdo a las normas de la Corte Electoral, funcionan igual. Entonces nosotros que quisiéramos tener un escenario en el que no impere nuevamente la mentira, porque la mentira es lo que ha ocasionado este gran problema, y creemos que impere más bien la tranquilidad y la verdad, sobre todo respetando conciencialmente lo que ha dicho el pueblo boliviano. Bien, doctor Gutiérrez, el líder de Santa Cruz, digámoslo así ahora, don Luis Fernando Camacho, solicita, ¿no es cierto?, que renuncie el presidente Evo Morales y el vicepresidente. Ha manifestado por varios medios de comunicación que no ve con buenos ojos que constitucionalmente pase el poder a la presidenta del Senado ni tampoco al presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Dicen que venga nomás la señora de Tarija, ¿no es cierto?, a hacerse cargo de el gobierno. A ver, tengo dos preguntas. Me parece ahora que ya no hay esa figura de que el poder jurídico, el judicial, ¿no es cierto?, ya intervenga en esto, porque estamos con otra constitución a partir del 2009 que no toma en cuenta eso, tiene 4 poderes ya, ¿no es cierto? Por un lado eso, y por el otro lado, ¿quién se hace cargo? Porque ellos dicen otro Tribunal Supremo Electoral. ¿Quién se haría cargo, en todo este escenario que estamos hablando, de nombrar a los representantes del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, en la Constitución no se establece aquello. Sí se establece la sucesión. Tú lo has dicho muy bien. Si no se quiere ni siquiera al presidente de la Cámara de Diputados como presidente, la Constitución dice dentro del plazo de los 3 meses elecciones. O sea, lo que está apostando Camacho es directamente por cualquier lado a ir a elecciones. ¿No? ¿Y cómo hacemos con el órgano electoral? Automáticamente se está desconociendo el poder de las personas que están dirigiendo actualmente el órgano electoral. Tendrá que haber pues otra vez elecciones, ¿no? Entonces eso no se va a resolver en 3 meses, ¿no? Entonces, si no se va a resolver en 3 meses, entonces estamos incumpliendo incluso lo que manda la Constitución. Porque, digamos, doctor, en tiempo, y ahorita voy a contestar algunos mensajes que me están llegando, por favor, en tiempo, el presidente Evo Morales es presidente de los bolivianos, claro, hasta el día 22 de enero. ¿Sí? ¿Es así o no? Así es. Entonces, es decir, pedir su renuncia está como que de más. Pueden pedir la renuncia, pueden pedir. Otra cosa es que la acepte o no la acepte. Y es una voluntad del presidente, ¿no? Si él acepta, bueno, asume el vicepresidente. Ya entramos al escenario si él quiere ser presidente o no. Si no acepta, bien, bueno, que venga la del Senado, luego la de los diputados. Los puede ser en 5 días. Aquí. Tenemos en nuestra retina lo que sucedió cuando estaba justamente don Carlos Mesa de presidente, que le pide al presidente de la Cámara de Senadores que renuncie, le pide a Cosío que renuncie también, y es ahí que se lo elige a don Eduardo Rodríguez Belcé. Claro, lo tenemos clarísimo, ¿no? Otra constitución. No podemos pero comparar. Ahora en esta constitución eso no se puede. No, se va a elecciones, Pero para llegar a aquello, ¿no es cierto? Y poder deponer un órgano electoral, para poder deponer, tendríamos que tener una auditoría de la OEA que demuestre pues un fraude grosero. Ahora, cuando hay un fraude grosero, con una cantidad enorme de actas, como las que ha mostrado el diputado, digamos, ¿no? Una cantidad enorme que es significativo, que podemos hablar de una representación de 4 o 5 senadores, 4 diputados, lógica, ahí estamos en conflicto. Ahí están Entonces, problemas. para mi criterio, tendríamos que volver al domingo a las 7:40 de la noche, decir, ¿por qué paró el TREF?
De ahí adelante todo está viciado, entonces yo respeto hasta ahí, hasta las 7:40. Hasta las 7:40 era la segunda vuelta, entonces vamos a la segunda vuelta. Puede ser una solución. Esa es una solución, segunda vuelta. Puede ser. Constitucional. Pero claro, un pacto político primero. Porque en el escenario, en la idea de que se pueda anular, ¿se puede anular una elección, doctor Gutiérrez? No. El régimen electoral establece que las decisiones que vaya a dar y el cómputo final oficial es inapelable. Y no ¿qué hace uno con ese resultado? No, se tiene que acatar, porque estamos con un órgano electoral constituido. Entonces, si ellos ya han dado, decía, hace 2 días, 3 días, en Todos Santos dieron, ¿no?, su informe final, lógicamente nadie ha interpuesto una acción de amparo, hasta el presente nadie, no sé si Comunidad Ciudadana ha interpuesto una acción de amparo, no lo ha hecho, entonces se están convalidando los actos. Todos esos actos se están convalidando, se están consintiendo, pero tienen 6 meses para una acción de amparo constitucional. Pero en materia de tiempos la democracia está en peligro. Entre tanto, ¿quién se queda? ¿El presidente Evo Morales? Por supuesto, o sea, hablando bajo los parámetros del Estado constitucional, es el presidente Evo Morales que continúa ejerciendo el cargo hasta que se llegue a enero, ¿no?, y se vaya a posesionar al nuevo ganador de las elecciones. A ver, escenarios, Eduardo, desafíos, escenarios, ¿cuáles podrían ser? Bueno, hay cosas que no se pueden hacer, dice. Sin duda, yo creo que el nudo que en este momento es imposible o muy difícil de desamarrarlo es el informe del Tribunal Electoral. Porque el Tribunal Electoral, nos guste, no nos guste, se denuncia a una persona o a otra, ha sacado ya un resultado, un informe oficial. Inclusive, yo podría poner en duda el alcance que pueda tener la auditoría de la OEA, porque constitucionalmente no hay otra instancia que pueda mover ese informe. En ese sentido, ese es el terreno sobre el cual deberían desarrollarse los procesos políticos y las organizaciones políticas del país. Ahí habría ya que ver qué perspectiva tendrá el MAS, qué perspectiva Comunidad Ciudadana, el Partido Demócrata Cristiano, que también tiene un peso importante, casi 9%, y que hasta ahora no ha abierto la boca, y finalmente Bolivia dijo no, o dice no, que ha sacado 4.2%, que son los que tienen la representación parlamentaria. Los otros partidos prácticamente han perdido ya su vigencia legal. En ese sentido, yo creo que lo que corresponde en este momento es que pueda generarse un nivel de diálogo, de acercamiento, en el sentido de respetar plenamente la institucionalidad existente y que se haga un esfuerzo general para que se entienda de que el proceso democrático en profundización, la nueva constitución, las normas y la participación de quienes han votado en las elecciones se respete. Porque el tema de fondo es que el ciudadano, el votante, debe ser respetado en su decisión soberana. Por eso la democracia se constituye precisamente sobre la base del voto de los ciudadanos. Y que se ha seguido todo un procedimiento y establecido, no se puede volver atrás. Diputado Barrientos, estamos oyendo que no se puede anular las elecciones, o sea, es decir, sale un resultado de lo que ha sido el 20 de octubre, ¿qué hacemos con ese resultado? Es decir, hay que respetar la institucionalidad también del país, hay normas para todo esto. ¿Cómo la ve? ¿Y cómo la ven ustedes en Bolivia? Dice no, cuando obviamente no han sacado más del 4 y pico %. ¿Cómo recuperar esta bancada, una linda bancada que tenían ahí como Unidad Demócrata en la Asamblea Legislativa, diputado? Respecto a lo que se manifiesta, nosotros por principio coincidimos en lo que se manifiesta en este panel y cuando decimos no se puede anular el voto del pueblo, pero lo han hecho. ¿Qué pasa con los resultados del 21F? Han pisoteado el voto del pueblo. ¿Hay moral por parte del MAS ahora de hablar de que no se anule el voto? Una
gran y abismal contradicción. Por eso es que permanentemente nosotros como demócratas, por principio, siempre hemos estado en la oposición y siempre hemos cuestionado esta actitud. Ahí están los resultados, ahí están las consecuencias. Se han pasado por encima del voto del pueblo. Claro, ahora, como nos conviene, no se puede anular. Pero cuando nos conviene, sí anulamos. ¿De qué sirve la Constitución? ¿De qué sirve la ley? Entonces, nos parece que el tiempo nos da la razón. Lo dijimos en su momento y lo volvemos a reiterar. Esta es una acumulación de muchas cosas. Y una de las grandes es precisamente esta decisión antidemocrática que se ha tomado con los resultados del 21F, a tal extremo que un Tribunal Supremo Electoral convoca unas elecciones sin tomar en cuenta la Constitución y sin tomar en cuenta la decisión del soberano, más todos los hechos que se han denunciado. De todas maneras, advertimos nosotros que hay ya un desborde en este momento que no está siendo y no va a poder ser controlado con estas posiciones extremas. Entonces, ¿cómo solucionamos este momento? Nuestra posición es clara, lo hemos dicho. Tiene que haber una salida política. Y la salida política es anular estas elecciones. Y que sea el voto del pueblo el que tenga que restituir la institucionalidad democrática y además constitucional. ¿Se puede anular, doctor? No, pues yo dije legalmente, pero acá hay un principio constitucional. Cuando hay grandes colectivos en conflicto, hay que buscar salidas que la Constitución nos da a través de principios constitucionales y el pacto político. Cuando la norma no se ve débil frente a un conflicto como el que estamos viviendo, hay que aplicar el principio de la paz social y todos debemos ser investidos de esa paz social, tanto el MAS como Comunidad Ciudadana y los cuatro partidos que tienen representación, y hacer un pacto político por la paz social. En ese sentido, la Constitución da una permisión a ese pacto político. Yo creo que la puerta se abrió con la OEA, porque tenemos además, se llama esto del 2001 de la OEA, la Carta Democrática del 2001. Ya hubo experiencias esto en el Perú, por ejemplo, y la OEA intervino. Esa Carta Democrática da ciertos reglamentos para estos conflictos, donde cómo se debe solucionar. Pero hace mucho la voluntad política de los líderes de los partidos bien comprometidos, en la que puedan sentarse en una mesa de diálogo. Y a mi criterio, por la paz social, deberían aprovechar, tanto el señor Mesa como el señor Evo Morales, ese pobre discurso que ha dado el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, porque ha perdido seriedad, ha perdido legitimidad, y yo creo que esa rivalidad que todos la notamos entre Camacho y Mesa, ¿no es cierto? Aunque no se la nota, no es visible, pero se da pues en el discurso, pero todo ¿no? el país sabe que han discutido, en este momento, que han tenido tensiones, en Santa ¿no? Cruz, Mesa automáticamente vuelve a tener cuerpo, automáticamente, porque la asfixia que se está dando en el autobloqueo en la zona sur de la ciudad de La Paz, en el autobloqueo de la ciudad de Santa Cruz, y más el discurso del señor Camacho del día de hoy, pues es una derrota para el pueblo de Santa Cruz. Y es un fortalecimiento para el MAS. Pero ¿quién también sale como benefactor y como beneficiario de este discurso de hoy? Es el señor Mesa, que si mañana Comunidad Ciudadana no la sabe aprovechar, va a estar en lo mismo. Por la paz social, la Constitución da salidas, da salidas. El MAS ya está buscando la institucionalización de su posición, de su puesto, como ganador a través de la OEA. La OEA se va a pronunciar y va a decir, bueno, sí, está institucionalizado, se ha hecho la auditoría, bueno, la OEA como miembro externo invitado por el Estado boliviano le va a dar el respaldo, lógicamente. O va a respaldar la OEA la subversión, la sedición que se va a dar en Santa Cruz. La OEA le va a decir, sí señor Camacho, usted tiene toda la razón, siga asfixiando a su propia gente y vaya a dar otro discurso de carnavales. No le va a decir aquello. No le va a decir aquello la OEA. Lógicamente luego, ¿cómo solucionamos este conflicto? Nadie lo quiere decir. ¿Cómo? Tenemos la Constitución. Si en Santa Cruz si no hay este pacto político, sí, son dos cosas, con la OEA en las espaldas, la institucionalización en las espaldas. El gobierno tendría que dictar estado de sitio local.
No hay otra salida constitucional. Y el señor Mesa tendría que decidirse por hacer un pacto político con el MAS, y el MAS tendría que también hacer ese pacto político en el hipotético caso de que nadie quiera confrontar, porque hoy día otra cosa que me llama la atención de Camacho, les hizo jurar o levantar la mano, no sé cómo allá les prueban. Preguntó, les pregunto, ¿no? me parece ¿Va a seguir que... el paro cívico? ¿Se van a mantener? Sí, les devuelvo el conflicto a ustedes y resuelvan el conflicto en las calles ustedes, yo voy a llevar la cartita. Me parece que con una intención de deslindarse de responsabilidad alguna. El pueblo alguna, se va a encargar, ¿no? eso es convulsionar al pueblo, ¿no es cierto? Exactamente. Cuando hablan de renuncia, doctor Gutiérrez, ¿es necesario hablar de esta renuncia? Que renuncie, don Evo Morales. Puede pedirle que renuncie, pero cuando uno pide la renuncia tiene que también agasar la Constitución. Y puede decir, yo en uso del artículo 24 de la Constitución pido la renuncia. ¿A quién le pasan el rol? Al presidente. Pues el presidente dice, no voy a renunciar, ¿por qué voy a renunciar? Si se da la renuncia, ya, estamos activando los mecanismos constitucionales. Señora de la Cámara de Senadores o del Senado, pase por favor a la presidencia. No, yo no quiero ser, pase el de diputados no va a pasar. Elecciones. Eso se daría si es que el MAS es débil. Viceministro, con la mayor, claridad, explíquenos, ¿qué está pensando el gobierno? Porque ya no segunda vuelta, ahora eliminamos, que renuncie, que no queremos esto, que no. ¿Qué está pensando el gobierno? ¿Está considerando esta posibilidad que dice aquí Eduardo Paz y que dice el diputado Barrientos de este consenso político, este acuerdo político nacional para determinar qué se va a hacer en los futuros meses? Por seriedad, lo que le debo reiterar es que tenemos que esperar los resultados de la auditoría electoral que está realizando la OEA. Ese es lo primero que hay que hacer. Porque todo tiene origen en la mancha que tiene el proceso electoral, que se la ha endilgado, porque supuestamente ha habido un fraude masivo. Entonces, la auditoría de la OEA nos dará cuenta si efectivamente ha existido o no esta situación. Especular o variar posiciones o radicalizar al país, eso nos parece que es irresponsable, eso no lo podemos hacer. Nosotros lo que vamos a hacer es mantener la institucionalidad y creemos que es la salida democrática y política. La aplicación de la Carta de la OEA, la Carta Democrática, son obviamente mecanismos a los que se puede llegar en un extremo en el que no está el país. Nosotros tenemos que apostar por la democracia, pensar que el 20 de octubre ha ido a votar masivamente a la población y pensar en ese voto. Nosotros pensamos en ese voto y por eso nos hemos sometido a esta auditoría y confiamos en que inicialmente esa es la salida institucional y no especular con otros escenarios, porque la verdad nos parece muy peligroso el ya lanzar propuestas como lanzaban los dirigentes de ir a una asociación constitucional o otras medidas en las cuales naturalmente no estamos de acuerdo porque no se han cumplido ningún tipo de procedimientos impugnatorios y sobre todo de prueba que se ha demostrado con relación al fraude y en consecuencia pues al no haber esa medida pues difícilmente podríamos caer en otras alegaciones contrarias a la posición que tenemos. Entonces, viceministro, se esperan los resultados de la auditoría. Así es. Según los resultados se dice o vamos a la segunda vuelta o nos quedamos aquí. Lo dirá la auditoría de la OEA. Es otra perspectiva que se va a trabajar. Eso es otro camino. Claro. Hay tenemos un contacto con la periodista Nora Mamani que está en el Alto, y queremos escuchar qué novedades nos tiene. Nora, buenas noches, gusto de conversar contigo. Adelante, por favor. ¿Cómo está Lorena? Muy buenas noches a todos los televidentes de Viayala Televisión. Comentarte que en este momento nos encontramos en la puerta 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad del Alto, donde como usted podrá observar la presencia de policía, esto debido a que los alteños, ciudadanos de distintos distritos acá de la urbe alteña, se han venido hasta este sector noticiándose de la llegada del presidente del Comité Cívico de
de Santa Cruz, Fernando Camacho, quien estaría llegando, ya estaría, tenemos entendido, acá en la ciudad del Alto, en el aeropuerto internacional. Es así que las organizaciones sociales, como también los vecinos, se han venido hasta este lugar para evitar que llegue hacia la sede de gobierno y así continúen los enfrentamientos entre ciudadanos bolivianos. Recordemos que hoy él decía de que llegaría a La Paz, a la sede de gobierno, y que a partir de aquello también se intensificaría las movilizaciones. Recordemos también que él ha pedido la renuncia del presidente Evo Morales. Y bueno, este es el panorama que se presenta al momento acá en la ciudad del Alto. La población alteña se ha venido incluso muy molesta y también vemos también algunos palos que también han venido para evitar la llegada de Fernando Camacho. Las señoras también se han venido, las señoras de pollera, como corresponde, también se han venido acá para evitar la llegada de Fernando Camacho. Mi madre le saca patas de este viejo. Vamos a descuartizar. Venga, carajo, el Camacho que salga ahorita. Nosotros de pollera somos el Alto. La pollera se respeta, señora periodista. Bueno, esta es la molestia de la población alteña. Esta es la gente que al momento todavía aguarda en la puerta 1 acá en el Aeropuerto Internacional del Alto, esperando la salida del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho. Las posiciones radicales estamos viviendo, la gente en el Alto dice no queremos que llegue don Luis Fernando Camacho porque obviamente tiene un discurso bastante radical. Voy a leer rapidito algunos mensajes, luego me despido. Quiero agradecerles. Diputado Gonzalo Barrientos, Eduardo Paz, muchas gracias. Franklin Gutiérrez, viceministro Chávez, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Buenas noches, dice Luis Rojas de Cochabamba. Está claro que el señor Camacho está con toda la intención de buscar enfrentamientos entre bolivianos, claramente demostrado con su viaje a La Paz. Pregunta para el diputado que no la va a poder contestar, pero la pregunta está ahí. En esta dictadura que según ustedes lleva 14 años, cuando el señor diputado en la calle lo requisaron, lo pusieron en una lista y lo amedrentaron y le amedrentaron a su familia. Muy contemplativo está el gobierno, como el 2008, que la oposición hizo lo que quería. Viceministro, para usted. Carlos de la Paz. Lorena, esta otra payasada de Camacho lo pone tal como es, un fascista, un separatista sin palabras, mano dura con estos golpistas. Otro mensaje, los 2 muertos en Montero fue por el Espíritu Santo. Otro mensaje, yo no quiero que se vaya el presidente Evo Morales. De esta manera hemos llegado al final de la presente edición. Nosotros nos comprometemos, de verdad, a estar con ustedes el próximo lunes. Buenas noches.